Hey, ¿cómo te encuentras? En el vídeo anterior comentamos que en cualquier experimento aleatorio es imposible saber con certeza el resultado de antemano. Sin embargo, existe una ley basada en el azar o incertidumbre que intenta explicar la aparición de estos resultados. Esta ley es la probabilidad. Recuerda que nuestro objetivo no es saber mucho de matemáticas ni de probabilidad, solo queremos pillar las cositas básicas que nos sirvan de herramienta para adentrarnos en el bloque de inferencia estadística. Si estás esperando un tema lleno de cálculos, de problemas con dados, barajas, permutaciones, combinaciones, variaciones, si es así, este no es el vídeo que buscas. Aquí solo daremos unas pinceladas conceptuales que nos permitan avanzar hacia las variables aleatorias y hacia las distribuciones de probabilidad. Vamos a aclarar bien las cositas a las que nos enfrentamos para que no haya dudas. En el vídeo anterior dijimos que un suceso viene a ser... Pues eso, un subconjunto del espacio muestral. Un suceso para el caso del lanzamiento del dado puede ser salir 4 puntitos, o salir mayor o igual que 2, o salir un 3 o un 6. En este vídeo lo que vamos a hacer es a calcular la probabilidad de ocurrencia de cada uno de dichos sucesos. El concepto de probabilidad puede tener diferentes interpretaciones o enfoques. Tenemos la interpretación objetiva, la frecuentista y la subjetiva. Interpretación objetiva clásica o de Laplace. Puedes llamarla de cualquiera de las tres maneras que no me voy a enfadar. Según esta interpretación, la probabilidad de un suceso es considerada como la relación o el cociente entre los casos favorables y los casos posibles totales del experimento. Sí, caso favorable dividido entre casos posibles. Por ejemplo, en el experimento lanzar un dado, la probabilidad de que salgan 4 puntitos sería un sexto. ¿Por qué? Porque solo hay un caso favorable, que salgan 4 puntitos. Y como sabemos, al lanzar un dado puede haber 6 casos posibles totales. Es decir, el espacio muestral tiene 6 elementos. La probabilidad de que salga un número mayor o igual que 2 sería 5 sextos. 5 casos favorables correspondientes a 2 puntitos, 3, 4, 5 y 6. Y 6 casos posibles. La probabilidad de que salga 3 o 6 sería 2 sextos. 2 casos favorables entre 6 posibles. En el experimento extraer una carta de una baraja española, la probabilidad de salir oros sería 10 entre 40. Hay 10 oros y 40 cartas en total. La probabilidad de que salga una figura, o sea, sota, caballo o rey, sería 12 entre 40, pues la baraja española tiene 4 palos y cada palo 3 figuras, una sota, un caballo y un rey. La probabilidad de que salga el rey de copas será 1 partido por 40, pues solo hay un caso favorable. Ahora bien, esta interpretación solo es válida si los sucesos elementales son equiprobables. Quiero decir que existe la misma probabilidad de que salga una carta que otra. Existe la misma probabilidad, en el caso del dado, de que salgan 3 puntitos o que salgan 4. Todos los sucesos elementales del espacio muestral tienen la misma probabilidad, son equiprobables. Pero pensemos en un supuesto no contemplado hasta ahora. Internémonos en el tenebroso mundo de las personas maliciosas. ¿Qué ocurre en el lanzamiento de un dado si el dado está trucado? Hay gente maliciosa capaz de trucar dados para ganar dinero. Pues aquí entra la interpretación frecuentista. En un dado trucado, unas caras pesan más que otras, por lo que no todas tienen la misma probabilidad. ¿Te lo puedes creer? Pero a ver, esto no significa que la interpretación frecuentista solo valga para dados trucados, solo para sucesos elementales que no sean equiprobables. La interpretación frecuentista también es válida para los ejemplos anteriores, solo es otra manera de verlo, lo que ya vimos antes, digo. Ahora bien, si el dado está trucado, si los sucesos elementales no son equiprobables, la interpretación objetiva no nos vale, pero repito, la frecuentista nos valdrá estén o no los dados trucados. Esta interpretación se basa en la repetición del experimento bajo las mismas condiciones, es decir, lanzamos el dado una y otra vez. Al aumentar el número de pruebas realizadas, o sea, el número de lanzamientos, que vamos a denotar como n, se puede comprobar experimentalmente que la frecuencia relativa f de un suceso A, f de A, tiende a estabilizarse, o sea, a aproximarse a cierto número fijo. Este número es la probabilidad del suceso. Se entiende por frecuencia relativa de un suceso al cociente entre el número de veces que aparece dicho suceso, número de veces que llamaremos m, y el número de pruebas realizadas, en este caso lanzamientos, n. Por ejemplo, en el caso del lanzamiento de un dado no trucado, para que vean esta segunda forma de ver la probabilidad, consideremos, por ejemplo, el suceso salir 5 puntitos. Si nosotros lanzamos el dado, por ejemplo, 3 veces, podría ocurrir que en ninguna de ellas salgan 5 puntitos. O incluso podría ocurrir que salgan los 5 puntitos en los 3 lanzamientos. Pero si en vez de 3 veces lanzamos el dado 40 veces, la aparición de los 5 puntitos estará más cerca de darse una de cada 6 veces.
Si lanzamos el dado 600 veces, el número de veces que aparecen los 5 puntitos se aproximará a 100. En otras palabras, la frecuencia relativa del suceso salir 5 puntitos se aproximará a 100 dividido entre 600. Cuanto más grande sea n, número de pruebas o lanzamientos en este caso, dicha frecuencia relativa se irá aproximando a la probabilidad de ese suceso, que sabemos ya que es un sexto. Ahora pongamos un ejemplo con sucesos fundamentales no equiprobables. Pero por favor, que no sea el del dado trucado para no aburrir. Sea el experimento consistente en lanzar un tornillo al aire para ver cómo cae. Toma ya. El espacio muestral E tendrá dos elementos, que el tornillo caiga echado o que caiga de punta. Los dos sucesos no son equiprobables. Para calcular la probabilidad de que caiga de punta, aquí no vale casos favorables partido por casos posibles. No podemos dividir un caso favorable, es decir, que caiga de punta, entre los dos casos posibles. No sería correcto. ¿Qué hacemos entonces? Pues hay que realizar el experimento un gran número de veces. Interpretación frecuentista. Si de 1000 veces lanzado el tornillo cae de punta en 7 ocasiones, la probabilidad de caer de punta sería 7 entre 1000. Por cierto, si has visto los vídeos de la lista Aprendiendo Estadística Descriptiva de este canal, echas algo de menos, porque yo sí, así que... Existe una tercera interpretación de la probabilidad, la interpretación subjetiva. Según esta interpretación, la probabilidad es considerada como una medida de opinión personal sobre la ocurrencia de un suceso, de forma que dos personas pueden llegar a diferentes resultados al medir dicha ocurrencia. Hay sucesos para los que solo cabe esta interpretación si queremos determinar su probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el Barça gane la Liga de Fútbol este año? Lo dicho, dos personas diferentes, utilizando criterios subjetivos, llegarán a resultados diferentes. Axiomas de la probabilidad. ¿Sabes lo que es un axioma? Lo pregunto porque hay muchos profesores de matemáticas que, los muy maliciosos, hablan de axiomas, leyes, corolarios, principios, teoremas. Sin embargo, no explican qué significa. Pero Superprofe no es así. Superprofe, gracias a sus superpoderes, se fija en los pequeños detalles. Superprofe es consciente de que muchas de ustedes han oído hablar de axiomas, pero no saben qué es. Pues un axioma es simplemente un principio, un postulado que resulta tan claro y evidente que se acepta sin demostración. Simplemente se llega a él por un procedimiento deductivo. Pero sigamos avanzando. Vamos a ver los 3 axiomas de la probabilidad introducidos por Kolmogorov, un matemático ruso del siglo pasado. Primer axioma. La probabilidad de cualquier suceso A asociado a un experimento aleatorio siempre toma valores entre 0 y 1. Si, por ejemplo, nos basamos en la interpretación frecuentista, donde la probabilidad de un suceso es el número de veces que ocurre el suceso, denotado por m, dividido entre el número de pruebas, n, lo que estamos diciendo es que, por un lado, dado que m, o sea, número de éxitos, y n, número de pruebas realizadas, no pueden ser negativos, la probabilidad no puede ser menor que 0, no puede ser negativa. Por otro lado, como el numerador m, número de ocurrencia del suceso, por ejemplo, el número de veces que salen 3 puntitos, m no puede ser mayor que el denominador n, número de pruebas, por ejemplo, lanzamientos del dado, o sea, los 3 puntitos no pueden salir un número de veces superior al número de lanzamientos del dado, ¿no? Entonces, es evidente que la probabilidad del suceso no puede ser mayor que 1. Segundo axioma. La probabilidad del suceso seguro es igual a 1. Ya que el suceso seguro es aquel que sale siempre. El suceso seguro sería que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Es decir, el número de ocurrencias de ese suceso, m, será igual al número de lanzamientos, n. Tercer axioma. Sea a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub k, una sucesión de sucesos incompatibles 2 a 2, o lo que es lo mismo, mutuamente excluyentes, es decir, sin ningún tipo de intersección entre ellos. Voy a hacer una pequeña pausa. Todavía no hemos definido el axioma, pero vamos a ir viendo intuitivamente lo que estamos diciendo, ¿vale? Ese punto de partida. A ver, gráfica e intuitivamente, eso de una sucesión de sucesos mutuamente excluyentes o incompatibles 2 a 2, es lo que vemos aquí. No hay intersección entre los sucesos, no hay espacios comunes entre ellos. Aparte de ellos puede haber más cositas, por supuesto. Pero los a sub i, a sub 1, a sub 2 hasta a sub k, son incompatibles 2 a 2 o mutuamente excluyentes, sin intersección. Entonces, si ocurre eso, si tenemos esa serie de sucesos, el tercer axioma establece que, si eso es así, la probabilidad de la unión de todos esos sucesos es igual a la suma de las probabilidades y un besi para mis coleguis.
Quiere que le dé castigo, dale duro Alexis, dale duro castigo. Quiere que le dé castigo, dale duro Renzo, dale duro castigo. Pausa. Saborea un rico guayoyo. Recapacita y recapitula. ¿Qué hemos visto hasta ahora y qué nos queda por ver? Lo digo porque en base al esquema inicial con el que comenzamos podría parecer que ya hemos terminado. Hemos visto el concepto de probabilidad desde 3 ópticas diferentes y hemos visto los 3 axiomas y todo ello gratis. Sin embargo, si te fijas en el minutaje de este vídeo todavía queda. ¿Acaso todo lo que queda será Superprofe bailando? No, amiguito. Ahora veremos consecuencias de los axiomas. Y luego un ejemplo para ver cómo funciona esto de las probabilidades a la hora de hacer pequeños cálculos. Pero eso será de una manera simple, sin enredos, porque aquí no somos ni matemáticos ni maliciosos. Aquí solo queremos pillar una herramienta para luego introducirnos en el fascinante mundo de la inferencia estadística. Lo dicho, respira y dale un último sorbo a tu guayoyo. Aquí tendrían el esquema inicial mucho más detallado, las 2 cositas vistas y las 2 que nos quedan por ver. Pues bien, a partir de los axiomas vamos a ver cuál es la probabilidad del suceso contrario, la del suceso imposible y la de la unión de sucesos que no sean mutuamente excluyentes. Bueno, mejor dicho, que no sean mutuamente excluyentes necesariamente. Probabilidad del suceso contrario. La probabilidad del suceso contrario o complementario de otro suceso A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Como la deducción es sencillita, pues vamos a verla. Sabemos que A unido con su contrario es igual al suceso seguro. Luego, la probabilidad de A unido a contrario de A es lo mismo que probabilidad de E, que en base al primer axioma es 1. Por otra parte, dado que A y su contrario son mutuamente excluyentes, o sea, no hay intersección entre ellos, en base al tercer axioma, la probabilidad de la unión también es igual a la suma de las probabilidades. Por tanto, fusionando las 2 cositas, probabilidad de A más probabilidad de su contrario será igual a 1. Despejando, la probabilidad del contrario de A es 1 menos probabilidad de A. Probabilidad del suceso imposible. La probabilidad del suceso imposible, como seguramente ya imaginabas, es 0. Veamos, si la probabilidad del suceso seguro, o sea, el que ocurre siempre, es 1, la probabilidad del suceso imposible, o sea, el que no ocurre nunca, será 0. ¿Por qué? Porque el suceso imposible es el suceso contrario del suceso seguro, y esto no es un trabalenguas, es sentido común. Según acabamos de ver, la probabilidad de un suceso es 1 menos la probabilidad de su contrario. Y como la probabilidad del suceso seguro es 1, pues nos queda 1 menos 1, o sea, 0. Probabilidad de la unión de sucesos. Ahora les voy a poner la fórmula de la probabilidad de la unión de 2 sucesos cualesquiera. O sea, que no sean necesariamente mutuamente excluyentes como los del tercer axioma. En el tercer axioma dijimos que si entre 2 sucesos no hay intersección, la probabilidad de la unión era igual a la suma de probabilidades, ¿verdad? ¿Qué ocurre si tienen intersección? Pues que la probabilidad de la unión será igual a la suma de probabilidades menos la probabilidad de la intersección. O sea, esta es la fórmula general de la probabilidad de la unión. Si son mutuamente excluyentes, se tratará de un caso particular donde, como no tienen intersección, la probabilidad de la intersección es 0 y nos quedaría la suma de probabilidades, que es el tercer axioma. Pero repito, la fórmula general es esta. Vamos a deducirlo intuitivamente con un diagrama. La probabilidad de la unión, según el gráfico, es, obviamente, R más V más Z. Si nos fijamos en la fórmula, tendremos que la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A, o sea, R más V, más la probabilidad de B, o sea, V más Z, menos la probabilidad de la intersección, o sea, V. Y eso nos da, se va la V con la V, R más V más Z, demostrado. Mírala cómo se soba, se soba, se soba, se sube y se baja. Ella luce tranquila, pero cuando se toma un trago, la nota se le sube y se me va pegando. Con mi chovesteo, mi cama ya la veo, prepárate morena, vamos a... Veamos un pequeño ejemplo. Sean A y B 2 sucesos tales que la unión entre ellos es igual al suceso seguro, probabilidad de A igual a 0,8 y probabilidad de B 0,5. Nos pide calcular probabilidad de la intersección entre A y B, la probabilidad de A unido al contrario de B, la probabilidad del contrario de A unido a B y la probabilidad de la unión de los dos contrarios. Empezamos. Primero, vamos a lo intuitivo, a un diagrama. Si A unión B es igual al suceso seguro, significa que A y B abarcan todo el espacio muestral. No queda nada por fuera de A y B. En caso contrario, el diagrama sería así. Es decir, habría más cositas más allá de la unión entre A y B. Pero si A y B completan el espacio muestral E, pues no hay más cositas. Apartado A. Probabilidad de A intersección B. Me piden el área amarilla. Al ser A unión B igual a E, la probabilidad de A unión B será igual a 1. ¿A que sí? Si aplicamos la fórmula de la probabilidad de la unión que acabamos de ver hace poco, nos quedará que 1 es igual a
0,8 más 0,5 menos la probabilidad de la intersección, por lo que despejando, la probabilidad de la intersección será 0,8 más 0,5 menos 1, es decir, 0,3. Apartado B. Probabilidad de A unido con el contrario de B. En el diagrama podemos comprobar que en este caso A unido con todo lo que no es B, o sea, con el contrario de B, es lo mismo que A. Luego, la probabilidad que nos piden es igual a la de A, es decir, 0,8. C. Probabilidad del contrario de A unido con B. Pues igual que antes, pero al revés. Aquí tenemos el contrario de A que unido con B coincide con B. Así que la probabilidad será 0,5. Apartado D. Probabilidad de contrario de A unido a contrario de B. Este vamos a obtenerlo con fórmula y luego lo confirmaremos con el diagrama. En cuanto a fórmula, aplicaremos una de las dos leyes de Morgan. Recuerda, la probabilidad de la unión de contrarios es igual al contrario de la intersección. Es decir, esto. Como la probabilidad de un suceso contrario a otro es 1 menos la probabilidad del suceso, nos queda 1 menos la probabilidad de la intersección, la cual la obtuvimos en el apartado A y nos dio 0,3. 1 menos 0,3 da 0,7. Gráficamente, esto sería el contrario de A y esto el contrario de B. Si lo unimos, pues vemos que sería todo menos la intersección. ¿Sabes qué? Pues teóricamente ya terminamos. O al menos si obedecemos al esquema que les puse. Pero, no sé, se me estaba ocurriendo... Sí, venga, una formulita de postre para que hagan bien la digestión estadística. No pensaba hablar de esto, pero es que seguramente en algún momento de la inferencia estadística vamos a necesitar la fórmula de la probabilidad de la intersección entre dos sucesos independientes. Y digo independientes, que no incompatibles, no confundir. Incompatibles o mutuamente excluyentes significaba que no tenían intersección entre sí. Obviamente la probabilidad de la intersección en este caso es 0. Independientes significa que un suceso no influye en el otro, tal cual. En este caso, sin entrar en demostraciones que para nada las queremos, esto a nivel de probabilidades, y aquí viene la formulita que les anuncié como postre, implica que la probabilidad de la intersección es igual al producto de probabilidades. Para que no quede nada en el aire, explicaré con un ejemplo la diferencia entre sucesos incompatibles o mutuamente excluyentes y sucesos independientes. Sea el experimento consistente en lanzar un dado 2 veces. Definamos 4 sucesos. A. Obtener 6 puntitos en el primer lanzamiento. B. Obtener un número par de puntitos en el segundo lanzamiento. C. Que la suma de puntitos sea 7 y D. Que la suma de puntitos sea 12. Empecemos por lo que ya sabíamos. C y D no pueden ocurrir simultáneamente. Por tanto, C y D son mutuamente excluyentes. Y eso, recuerda, implicaba que la probabilidad de la intersección entre C y D es 0. Ahora bien, A y B sí pueden ocurrir simultáneamente, por lo que no son mutuamente excluyentes, pero no es eso en lo que quiero que te fijes, sino en que A no influye en B. El hecho de que en el primer lanzamiento salga un 6 no influye en el hecho de que salga par en el segundo lanzamiento. Los lanzamientos son independientes. El segundo lanzamiento no está condicionado por el primero, ni al revés. Luego, A y B son independientes. ¿Lo pillas? Repito, dos sucesos A y B son independientes cuando la ocurrencia de B no influye en la de A y viceversa. Pues no sé, a mí se me ha hecho cortísimo el tema este de la probabilidad. Cualquier matemático fundamentalista del rigor me odiaría. Pero no importa, señor matemático. Si quieres, te invito a bailar conmigo. Se pega del cinturón un poquito y comienza con tu placo en el ritmo.